Estaban convencidos de que sus tanques eran invencibles. El Type 95 Hago había demostrado su eficacia contra las fuerzas chinas contra la coraza soviética en Khalkhin Gol y en las victorias fulminantes a lo largo de Malasia y Filipinas. Las tripulaciones japonesas creían que sus tanques ligeros representaban la cúspide del diseño en la guerra blindada, perfectamente adaptados a las selvas y las islas del Pacífico. Habían aplastado a cada enemigo con el que se habían encontrado. Estaban equivocados. La historia de cómo descubrieron su error no comienza con la derrota, sino con la confianza nacida de años de éxito. El Hago no fue un accidente de diseño. Fue el resultado de una planificación militar meticulosa, que comenzó en 1933, cuando el ejército imperial japonés reconoció una brecha crítica en sus fuerzas acorazadas. El tanque medio Type 89, el caballo de batalla de Japón, solo alcanzaba las 15 millas por hora. Era suficiente para apoyar a la infantería a paso de marcha, pero totalmente inadecuado para la guerra mecanizada que el ejército imaginaba. Los planificadores militares japoneses observaron con interés cómo otras naciones desarrollaban fuerzas blindadas más rápidas y móviles. Querían un tanque que pudiera mantener el ritmo de la infantería motorizada, moviéndose a 40 millas por hora en camiones que pudiera atravesar el terreno de Manchuria y China, y que además pudiera producirse en cantidades sostenibles para la base industrial del país. La Oficina Técnica del Ejército emitió las especificaciones en julio de 1933. El nuevo tanque debía pesar aproximadamente 7 toneladas, montar un cañón de 37 milímetros, alcanzar velocidades de 40 km/h y poseer un blindaje capaz de resistir el fuego de fusiles y ametralladoras. Lo más importante era que debía ser sencillo de fabricar y mantener. Mitsubishi Heavy Industries recibió el contrato. El ingeniero Tomio Hara, ya conocido por haber diseñado el Type 89, asumió el desafío. Su innovación más notable fue el sistema de suspensión de manivela de campana Bell Crank, un diseño simple pero eficaz que se convertiría en estándar en los tanques japoneses durante la siguiente década. Para junio de 1934, Mitsubishi había completado el primer prototipo. El prototipo impresionó a los observadores militares durante las pruebas de campo realizadas en Manchuria y en los campos de pruebas de Japón. Era rápido, alcanzando los 45 km/h en carreteras pavimentadas y manteniendo entre 25 y 30 km/h a campo traviesa. Era muy maniobrable con un radio de giro que parecía imposible para un vehículo de orugas de su tamaño. La suspensión tipo Ja, con su distintivo diseño de manivela de campana, absorbía bien los impactos y permitía al tanque atravesar terrenos accidentados que habrían detenido a otros vehículos. Y además, era mecánicamente confiable utilizando un motor diésel Mitsubishi de 6 cilindros enfriado por aire, que producía 120 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto. El motor diésel era motivo de orgullo para los ingenieros japoneses, ya que hacía al tanque menos vulnerable a incendios que los vehículos alimentados con gasolina. El combustible diésel también era más accesible dentro del imperio japonés, especialmente en regiones como Manchuria y el sudeste asiático, donde el suministro de gasolina era limitado. El motor podía funcionar entre 8 y 10 horas con su capacidad interna de combustible de 34 galones, proporcionando al tanque un alcance operativo de aproximadamente 130 millas sobre carreteras. Las pruebas revelaron algunos problemas. La suspensión tenía la tendencia a balancearse violentamente en terrenos irregulares, lo que hacía casi imposible apuntar, mientras el tanque estaba en movimiento y causaba fatiga entre los tripulantes. Los ingenieros abordaron este problema añadiendo refuerzos que conectaban los pares de bogies, creando lo que se conocería como la suspensión manchuriana. La modificación ayudó, pero no eliminó por completo el traqueteo que caracterizaría al Hago durante toda su vida de servicio. En 1935, durante una reunión en la Oficina Técnica del Ejército, el Type 95 fue presentado oficialmente como el posible tanque principal de las unidades de infantería mecanizada. Los representantes de la infantería expresaron sus preocupaciones,
Argumentaban que un blindaje de 12 milímetros era insuficiente para un tanque destinado a apoyar ataques de infantería contra posiciones fortificadas. Los representantes de la caballería replicaron que la velocidad y movilidad mejoradas compensaban el blindaje delgado y que la potencia de fuego del tanque era adecuada para el papel previsto. Tras un largo debate, la infantería aceptó el diseño y el Type 95 Hago fue adoptado oficialmente. La designación provenía del calendario imperial japonés, marcando el año 2595, desde la legendaria fundación de Japón. Solo se usaron las dos últimas cifras en el número de tipo. La producción comenzó en las instalaciones de Mitsubishi en 1936. El Hago era realmente un tanque pequeño, medía apenas 4,38 metros de largo, 2,06 metros de ancho y 2,13 metros de alto. En medidas estadounidenses, eso equivalía a 14 pies, 4 pulgadas de largo, 6 pies, 9 pulgadas de ancho y poco menos de 7 pies de alto. Un hombre de estatura promedio podía mirar por encima de la torreta. El peso era de 7,4 toneladas para el tanque básico, alcanzando las 8,1 toneladas cuando estaba cargado con tripulación, combustible y munición. El blindaje era delgado bajo cualquier estándar 12 mm en los puntos más gruesos de la torreta, y el casco superior 9 mm en el techo y el piso, y solo 6 mm en áreas menos críticas. Los diseñadores japoneses habían calculado que eso bastaba para detener balas de fusil y ametralladora a las distancias de combate previstas. Diseñaban para los enemigos que esperaban enfrentar fuerzas chinas con capacidad antitanque limitada y tanques soviéticos ligeros. El interior del tanque era estrecho. La tripulación estaba compuesta por 3 hombres. El conductor se sentaba al frente a la izquierda del casco con visión limitada a través de una pequeña mirilla y un periscopio. A su derecha se encontraba el artillero del casco que operaba una ametralladora Type 97 de 7,7 mm montada en una rótula. El comandante ocupaba la torreta solo de pie sobre el piso del casco, sin una cesta giratoria debajo de sus pies. Este comandante tenía quizás el trabajo más difícil del ejército imperial japonés. Debía comandar el tanque, dirigir al conductor y comunicarse con otros tanques cuando había radio disponible. Solo 1 de cada 4 tanques disponía de radio, por lo que los demás dependían de señales visuales. También debía operar el cañón principal, un Type 94 de 37 mm, capaz de disparar proyectiles explosivos y perforantes. Tenía que cargar el cañón él mismo, una tarea física complicada por el espacio reducido y la necesidad de permanecer de pie mientras lo hacía. Además, debía manejar una segunda ametralladora montada en la parte trasera de la torreta, orientada hacia el lado derecho y en dirección aproximada de las 5 en punto. Los tanquistas estadounidenses que más tarde examinaron los Hago capturados se asombraron de que alguien pudiera funcionar eficazmente en tales condiciones. El comandante japonés no tenía asiento en la torreta, permanecía de pie durante el combate con la cabeza y los hombros expuestos, si abría la escotilla para tener mejor visión o encerrado en un espacio mínimo con visibilidad casi nula, si la mantenía cerrada. La torreta giraba mediante una manivela manual, lo que exigía un gran esfuerzo físico. Apenas había espacio para moverse, y mucho menos para luchar con eficiencia. Sin embargo, en el papel para el que fue diseñado y contra los enemigos previstos, el Hago funcionó bien, realmente bien. El tanque vio acción significativa por primera vez en China a partir de 1937 contra fuerzas chinas que prácticamente carecían de blindados y tenían armas antitanque muy limitadas. El Hago fue devastador. Su cañón de 37 mm podía destruir fortificaciones y suprimir a la infantería. Sus ametralladoras abatían tropas en campo abierto y su movilidad le permitía explotar rupturas y perseguir a fuerzas en retirada. Las tripulaciones japonesas ganaron experiencia y confianza en combate. Aprendieron su oficio en un entorno donde sus tanques eran claramente superiores a cualquier cosa que enfrentaran. Este éxito generó una peligrosa suposición que el Hago era un tanque verdaderamente competente y no un vehículo optimizado para un escenario específico y limitado. Esta suposición fue puesta a prueba en Khalkhin Gol en 1939, cuando las fuerzas japonesas se enfrentaron a la Unión Soviética
a lo largo de la frontera con Mongolia. Allí el Hago se topó con una oposición real. Los tanques soviéticos BT-5 y BT-7 montaban cañones de 45 milímetros con mejor capacidad de penetración de blindaje que el cañón japonés de 37 milímetros. El blindaje soviético era más grueso, lo que hacía que los enfrentamientos frontales resultaran difíciles para el Hago. Las batallas fueron brutales. El 2 de julio de 1939, el tercer regimiento de tanques japonés, equipado principalmente con tanques Type 95, atacó las posiciones soviéticas. El asalto inicial logró cierto éxito gracias a tácticas agresivas y al factor sorpresa. Los tanques japoneses destruyeron 32 tanques soviéticos y capturaron 35 vehículos blindados. Pero los contraataques soviéticos en los días siguientes revelaron las vulnerabilidades del Hago. Los cañones soviéticos podían perforar su blindaje a distancias en las que los cañones japoneses apenas lograban dañar los tanques enemigos. Al final de la campaña de Khalkhin Gol, Japón había perdido decenas de tanques. Las lecciones eran claras para quien quisiera verlas. El Hago estaba superado por los blindados modernos soviéticos. Su protección delgada y su cañón relativamente débil no eran adecuados para combates entre tanques contra adversarios de nivel comparable. Sin embargo, esas lecciones no fueron plenamente asimiladas. El liderazgo militar japonés se concentró en mejoras tácticas y en el entrenamiento de las tripulaciones, en lugar de rediseñar fundamentalmente sus fuerzas acorazadas. La guerra en China continuaba, y allí el Hago seguía siendo efectivo. Cuando estalló la guerra en todo el Pacífico en diciembre de 1941, las unidades de tanques japonesas obtuvieron notables éxitos en Malasia. Los Hago atravesaron terrenos que los comandantes británicos consideraban imposibles para vehículos blindados. Se movieron entre plantaciones de caucho y senderos selváticos, apoyando el rápido avance japonés hacia el sur de la península hasta Singapur. Las fuerzas británicas, que no habían desplegado blindados significativos en Malasia, no estaban preparadas para esta amenaza móvil. En Filipinas, los Hago desembarcaron con la fuerza de invasión y apoyaron las operaciones de la infantería japonesa. El 22 de diciembre de 1941, al norte de Damortis, los tanques Type 95 se enfrentaron a los tanques ligeros estadounidenses M3 Stuart, en lo que sería registrado como la primera batalla entre tanques que involucró a fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Ambos tanques estaban armados con cañones de 37 milímetros. El M3 tenía mejor blindaje, 32 milímetros, en los laterales de la torreta frente a los 12 milímetros del Hago, pero a corta distancia en combates dentro de la jungla, los japoneses lograron cierto éxito destruyendo un M3 en el enfrentamiento inicial. Estas primeras victorias reforzaron la confianza japonesa. Desde su perspectiva, el Hago estaba cumpliendo exactamente con su propósito: era móvil, confiable y eficaz en el apoyo a la infantería en terrenos diversos. Las tripulaciones confiaban en sus máquinas. Los comandantes dependían de su blindaje. Y cuando llegaron las órdenes de defender Saipán, los japoneses llevaron sus tanques sin cuestionar su idoneidad. Pero Saipán era diferente a las batallas anteriores. La isla, parte de la cadena de las Marianas, tenía una importancia estratégica vital. Se encontraba a solo 1.250 millas de Tokio. Si los estadounidenses capturaban Saipán, sus bombarderos B-29 estarían dentro del alcance de las islas principales del Japón. Los líderes del imperio lo sabían. Fortificaron la isla con aproximadamente 30.000 tropas, casi el doble de lo que estimaban los servicios de inteligencia estadounidenses. Entre los defensores se encontraba el 9 Regimiento de Tanques comandado por el coronel Takashi Goto. El regimiento estaba equipado con 44 tanques, una mezcla de Type 95 Hago, y los ligeramente más grandes, Type 97 Chiha, tanques medios mejor armados, con cañones de 57 milímetros, aunque compartían el blindaje delgado característico del diseño japonés. Aún así, representaban una fuerza acorazada significativa para los estándares del Pacífico, la mayor que los estadounidenses habían enfrentado hasta ese momento. Los estadounidenses iniciaron su asalto el 15 de junio de 1944. El vicealmirante Richmond Kelly Turner
ordenó el desembarco a las 05:42 horas. A las 07:00, las lanchas de desembarco se dirigían hacia las playas. A las 08:40 la primera ola alcanzó la costa. La segunda y la cuarta divisiones de marines desembarcaron en las playas occidentales de Saipán, bajo intenso fuego de artillería y morteros japoneses situados en las alturas que dominaban las zonas de desembarco. Los marines avanzaron tierra adentro, enfrentando una resistencia feroz. Al caer la noche del día 15, unos 20,000 soldados estadounidenses estaban ya en tierra. Equipos y suministros fluían hacia las playas. Entre el material desembarcado se encontraban los tanques medianos M4 Sherman, que llegaban desde los buques LST, para apoyar a la infantería. Los marines establecieron una cabeza de playa, pero aún no estaba asegurada. La artillería japonesa todavía podía alcanzar las zonas de desembarco, y los contraataques continuaron durante toda la noche. El 16 de junio, los marines consolidaron sus posiciones y comenzaron a avanzar tierra adentro. La segunda división de marines trabajó para cerrar las brechas en la línea, mientras que la cuarta división de marines despejaba las áreas alrededor del terreno clave. El general Holland Smith, al mando de la fuerza de asalto, comprometió sus reservas desembarcando elementos de la 27 Anusta a división de infantería, para reforzar la cabeza de playa. El teniente general Yoshitsugu Saito, comandante de las fuerzas japonesas en Saipán, reconoció la gravedad de la situación. Si los estadounidenses consolidaban su cabeza de playa y lograban desembarcar todo su poder de combate, expulsarlos sería imposible. Necesitaba atacar antes de que estuvieran completamente preparados. Saito emitió órdenes para un gran contraataque, utilizando los recursos más poderosos de la isla, la infantería del 136 Regimiento y los tanques del 9, o Regimiento de Tanques. La orden de ataque era precisa. La infantería debía asaltar las posiciones estadounidenses alrededor del aeródromo de Karankanoa. La unidad de tanques avanzaría al suroeste de la colina 164-6, moviéndose después de que comenzara el ataque de la infantería. Los tanques debían cargar contra la estación transmisora y sembrar el caos entre el enemigo antes de que la infantería penetrara el sector. Era un plan ambicioso que requería coordinación entre infantería y blindados en un ataque nocturno a través de terreno difícil. El coronel Goto reunió a sus tripulaciones de tanques. Realizaron las últimas revisiones de mantenimiento en sus vehículos. Las tripulaciones cargaron munición proyectiles de 37 mm para los Hago y de 57 mm para los Chiha. Llenaron los tanques de combustible, comprobaron la tensión de las orugas y probaron las radios en los pocos vehículos que disponían de ellas. Las tripulaciones estaban confiadas. Muchos tenían experiencia de combate en China o en campañas previas del Pacífico. Confiaban en sus máquinas y en sus tácticas. En la oscuridad previa al amanecer del 17 de junio, la columna de tanques japonesa se puso en marcha. Los motores diésel cobraron vida a su sonido característico resonando a través del paisaje antes del amanecer. Las orugas rechinaban mientras los tanques se formaban y comenzaban su aproximación hacia las líneas estadounidenses. Dentro de cada vehículo estrecho, las tripulaciones sentían la vibración y el ruido familiares de sus tanques en movimiento. Los comandantes se mantenían de pie en las torretas tratando de distinguir algo en la oscuridad, coordinando el avance mediante señales visuales. Los estadounidenses los oyeron venir. Los centinelas de los marines en el perímetro informaron haber escuchado motores procedentes del norte. Los oficiales gritaron órdenes. Los hombres tomaron sus armas y se dirigieron a las posiciones defensivas. Los equipos de cañones antitanque giraron sus piezas M3 de 37 mm hacia los sonidos que se aproximaban. Las tripulaciones de los tanques Sherman, que habían dormido junto a sus vehículos, subieron a bordo y encendieron los motores. Los equipos de ametralladoras comprobaron sus armas y su munición. A las 03:30 horas el ataque japonés comenzó en serio. 44 tanques, la mayor formación blindada desplegada por Japón hasta entonces en el Pacífico, avanzaron contra las posiciones de la segunda división de marines. Algunos tanques llevaban infantería aferrada a los cascos,
Una táctica peligrosa pero a veces efectiva. La formación avanzaba en la oscuridad guiada por los tanques de vanguardia y siguiendo el terreno hacia sus objetivos. Los fusileros de los marines los vieron primero siluetas oscuras que emergían de la penumbra previa al amanecer. Luego, vino el sonido distintivo de los motores diésel. A toda potencia las orugas lanzando tierra y polvo, el golpeteo de las ruedas portadoras y el chirrido del acero contra el acero. Los tanquistas japoneses podían ver a los marines en sus posiciones, y los marines podían distinguir la línea defensiva frente a ellos. Algunos comandantes abrieron fuego con las ametralladoras del casco barriendo el terreno por delante. Otros reservaron el fuego intentando acercarse más antes de atacar. Entonces, ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría fundamentalmente la manera en que los marines verían a los blindados japoneses por el resto de la guerra. Los ametralladores de los marines apostados en trincheras y detrás de coberturas abrieron fuego con sus Browning M2 de gran calibre. No eran las ametralladoras de infantería estándar, las de calibre .30, utilizadas para fuego de apoyo. Eran armas de calibre .50, ametralladoras pesadas, diseñadas para abatir aeronaves y destruir vehículos ligeros. La Browning M2, de calibre .50, era un arma formidable concebida hacia el final de la Primera Guerra Mundial y perfeccionada durante las décadas siguientes. Disparaba un proyectil de 12,7 milímetros a una velocidad de salida superior a 2.900 pies por segundo. Su carga de munición estándar incluía proyectiles de tipo ball para uso general y proyectiles perforantes diseñados específicamente para penetrar blindajes ligeros y fortificaciones. La variante perforante podía atravesar 23.000 milímetros de acero endurecido a una distancia de 200 metros. A 500 metros aún podía penetrar 10.000 milímetros. Estas no eran cifras teóricas, eran resultados comprobados mediante extensas pruebas de tiro en los campos de ensayo de artillería estadounidenses. La munición había sido diseñada para enfrentarse a aeronaves y vehículos ligeramente blindados, no para destruir tanques. Pero las matemáticas de la penetración del blindaje son implacables. El blindaje del Type 95 Hago tenía un grosor máximo de 12 milímetros en el frente y los laterales de la torreta. En el casco superior, el punto más protegido del vehículo también era de 12 milímetros. La aritmética era sencilla, el proyectil perforante de calibre 50 podía atravesar casi el doble de ese espesor a corta distancia. En los rangos en los que se libraba la batalla, 200 metros o menos, a medida que los tanques se acercaban a las posiciones de los marines, el calibre .50 tenía más que suficiente poder de penetración. Los ametralladores abrieron fuego. Las balas trazadoras cruzaron el campo de batalla en brillantes líneas rojo-anaranjadas. El sonido era inconfundible, el pesado boom, boom, boom de las ametralladoras de calibre 50 disparando en ráfagas sostenidas. Los artilleros apuntaban a los tanques que avanzaban, algunos sin creer del todo que sus armas pudieran ser efectivas contra blindados. Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos bandos. Las balas perforantes de calibre .50 no solo abollaban los tanques, no rebotaban en ángulos inofensivos, las atravesaban limpiamente con decisión. A corta distancia, algunas balas pasaban por completo a través del delgado blindaje, entrando por un lado y saliendo por el otro. Incluso a mayores distancias, los proyectiles perforaban el acero con energía de sobra. Dentro de los tanques japoneses, las tripulaciones experimentaron algo peor que la derrota, una revelación. El fuego de las ametralladoras pesadas no eran solo golpes sordos contra el exterior del casco, era penetración, balas que entraban al interior. En el estrecho interior de un Hago no había dónde esconderse. Una bala que atravesaba el casco podía impactar en el motor, en los depósitos de munición o en los propios tripulantes. El blindaje endurecido, diseñado para resistir disparos de fusil, no ofrecía ninguna protección real contra las balas pesadas de calibre .50. Un artillero de los marines, disparando desde una posición cerca del aeródromo, relató haber visto cómo sus balas trazadoras impactaban en un Hago que avanzaba directamente hacia él. Las balas golpeaban el frente del casco y pudo ver chispas dentro del tanque a través de las mirillas y escotillas.
El tanque siguió avanzando unos segundos, luego redujo la velocidad, y finalmente se detuvo. Humo de motor salía del compartimento trasero. La tripulación intentó evacuar. 2 hombres salieron y fueron abatidos inmediatamente por el fuego de fusiles de los marines en las trincheras. Otro artillero, con su ametralladora montada en un semioruga, enfrentó a un Hago a unos 150 metros. Disparó una ráfaga sostenida contra el blindaje lateral. El tanque giró hacia él, exponiendo aún más su flanco. El artillero siguió disparando. Su cargador alimentó otra cinta de munición en la ametralladora. Observó al comandante en la torreta inclinarse hacia adelante y caer. La bala había atravesado el delgado blindaje de la torreta, lo había alcanzado, y continuado su trayectoria al otro lado. El comandante nunca supo qué lo había golpeado. Un tercer marine, operando una ametralladora de calibre .50 en una posición fija en la línea defensiva, se enfrentó a varios tanques que avanzaban. Apuntó al compartimento del motor de un Hago, dirigiendo el fuego hacia la cubierta trasera donde se encontraban las rejillas de ventilación. Sus proyectiles perforaron el delgado blindaje de 6 milímetros que protegía el motor diésel. El motor, con los cilindros destrozados por los impactos, se bloqueó. El tanque dejó de moverse, convirtiéndose en un blanco inmóvil. La tripulación lo abandonó corriendo de regreso hacia las líneas japonesas, bajo una lluvia de fuego de armas ligeras. Las tripulaciones de tanques japonesas que sobrevivieron al asalto inicial no podían comprender lo que estaba ocurriendo. Habían entrenado durante años. Habían combatido en China, donde las armas enemigas rebotaban inofensivamente contra su blindaje. Habían enfrentado fusiles antitanques soviéticos en Khalkhin Gol y sobrevivido. Sus tanques se suponían que los protegían. Esa era la premisa fundamental de la guerra acorazada, el blindaje del tanque. Mantenía viva a la tripulación mientras ésta atacaba al enemigo con potencia de fuego superior. Pero ahora las ametralladoras estadounidenses estaban venciendo su blindaje. No eran cañones antitanque disparando proyectiles de gran calibre, ni artillería pesada, ni siquiera los potentes cañones de 75 milímetros de los Sherman que veían desplazándose hacia el frente. Eran ametralladoras, armas de apoyo de infantería, armas montadas en jeeps semiorugas y prácticamente en todos los vehículos del arsenal estadounidense. La revelación fue devastadora. Si las ametralladoras podían perforar sus tanques, ¿qué oportunidad tenían? Un oficial japonés de tanques, capturado más tarde después de que su vehículo quedara inutilizado, contó a los interrogadores estadounidenses que su primer pensamiento fue que los norteamericanos debían haber desarrollado algún tipo de arma secreta, una munición avanzada o un arma especial que parecía una ametralladora estándar, pero que disparaba proyectiles exóticos. Simplemente no podía aceptar que una ametralladora pesada convencional pudiera destruir un tanque. En toda su experiencia de combate, desde su entrenamiento en Manchuria hasta las batallas en China, el fuego de armas ligeras siempre había sido ineficaz contra el blindaje. Las balas hacían ruido afuera, pero no lo atravesaban. Sin embargo, la Browning M2 pertenecía a una categoría completamente distinta de cualquier cosa que los japoneses hubieran encontrado antes. Con sus proyectiles perforantes, tenía la energía y el poder de penetración suficientes para derrotar un blindaje de 12 milímetros a cualquier distancia en la que un artillero pudiera apuntar con precisión a su objetivo. Y los marines las tenían por todas partes, eran equipo estándar en todas las ramas del ejército estadounidense. Mientras el ataque de tanques japonés se desmoronaba bajo este fuego inesperado, los tanques Sherman avanzaron para entrar en combate. El contraste era abismal. Mientras el Hago pesaba 7,4 toneladas, el M4A2 Sherman, la versión utilizada por los marines en Saipan, pesaba 31,8 toneladas. Donde el Hago tenía un blindaje de 12 milímetros, el Sherman tenía 51 milímetros en la parte frontal del casco, inclinados a 56 der, lo que equivalía a unos 75 milímetros de protección efectiva contra fuego antitanque. El Sherman montaba un cañón principal de 75 milímetros capaz de penetrar el blindaje del Hago desde más de 1 milla de distancia. Cuando los Sherman abrieron fuego sobre los tanques japoneses, el resultado ya estaba decidido.
Los proyectiles perforantes de 75 mm impactaron en los Hago y Chi-Ha, con efectos devastadores. Los tanques estallaron. Las torretas fueron arrancadas de los cascos. La munición detonó dentro de los compartimentos de la tripulación. Los tanques japoneses que respondieron al fuego descubrieron que sus cañones de 37 mm y 57 mm eran completamente ineficaces contra el blindaje frontal de los Sherman. Los proyectiles rebotaban o dejaban simples abolladuras sin penetrar. Un comandante japonés cuyo Ha-Go había sido dañado por fuego de calibre .50, pero aún podía girar su torreta e intentó enfrentarse a un Sherman a corta distancia. Ordenó a su artillero disparar. El cañón de 37 mm lanzó un proyectil perforante que golpeó la torreta del Sherman. Hubo un destello de impacto. El Sherman ni siquiera se detuvo, continuó girando su torreta con precisión mecánica. Apuntó y disparó una sola ronda de 75 metros. El Ha-Go explotó. La batalla se convirtió en lo que un oficial de marines describió más tarde como una caza de locos de ruido, trazadoras y destellos de luz. Los tanques destruidos ardían iluminando a otros que aún intentaban avanzar. La infantería japonesa que viajaba sobre los tanques se dispersó buscando refugio en cráteres de obuses y zanjas. Algunos soldados lograron llegar hasta las líneas de los marines, donde se libraron feroces combates cuerpo a cuerpo en torno a las posiciones estadounidenses. Los infantes de marina atrincherados en sus fosas se encontraron con tanques japoneses pasando directamente sobre ellos. Uno de ellos relató más tarde que un Ha-Go, con una gran fuga de aceite, lo empapó por completo al pasar sobre su posición. Permaneció inmóvil hasta que el tanque siguió de largo, y luego salió, y lanzó una granada termita al compartimento del motor, mientras el vehículo se alejaba. El tanque comenzó a arder desde el interior. Otro marine agazapado en su trinchera mientras un tanque pasaba sobre él, saltó después de que lo hubiera rebasado, y encajó un tronco de coco en las ruedas portadoras. El tanque comenzó a girar en el lugar las orugas, lanzando tierra incapaz de avanzar. Cuando el confundido comandante abrió la escotilla de la torreta para ver qué ocurría, el marine saltó sobre el tanque y dejó caer una granada termita dentro de la torreta abierta. El tanque explotó por los incendios internos, encendiendo toda la munición. Hacia media mañana del 17 de junio, el contraataque japonés había terminado. 31 tanques japoneses destruidos cubrían el campo de batalla contados por los marines, mientras avanzaban por la zona después de que cesaran los combates. Algunas fuentes sugieren que fueron destruidos hasta 35, si se incluyen los alcanzados por fuego de artillería más allá del área inmediata. Tal vez 1 millar de soldados japoneses habían muerto, incluidos muchos de los tripulantes de tanques y la infantería que había avanzado junto a ellos. Para los marines la victoria fue significativa pero sombría. Habían detenido un gran asalto blindado, pero el costo había sido considerable. El comandante de la segunda división de marines reconoció más tarde que si el ataque japonés hubiera tenido éxito, habría sido fatal para la capacidad de combate de su división. La batalla había estado reñida, decidida tanto por la potencia de fuego estadounidense y los errores tácticos japoneses, como por la superioridad material. Pero para los marines que caminaban entre los tanques destruidos después de la batalla examinando los vehículos de cerca, emergió una verdad diferente. Los tanques japoneses no eran las formidables máquinas de guerra que habían imaginado. Un oficial de marines llamó a sus hombres para que observaran un Ha-Go destruido. Les señaló los agujeros en el blindaje eran penetraciones limpias, redondeadas, donde las balas de calibre .50 habían atravesado el acero. Los agujeros de salida en el lado opuesto eran más grandes, con bordes irregulares donde los proyectiles habían desgarrado el metal al salir. Algunos eran tan grandes que se podía meter el puño. Dentro del tanque destruido la escena era aún peor. El estrecho interior mostraba múltiples impactos. La posición del comandante en la torreta carecía de cualquier característica protectora sin blindaje que detuviera el fuego de ametralladoras pesadas. El mecanismo de giro de la torreta consistía en una simple manivela manual. Los controles del cañón eran rudimentarios. Apenas había espacio para moverse.
El artillero del casco ocupaba un compartimiento diminuto con visibilidad mínima. El conductor tenía un periscopio rudimentario y una pequeña mirilla. Todo era estrecho primitivo según los estándares estadounidenses y completamente vulnerable al fuego de calibre .50. Los marines que habían luchado en Guadalcanal 2 años antes recordaban haber visto Hago allí. En ese momento con tropas armadas principalmente con armas ligeras y sin apoyo blindado propio los tanques japoneses, parecían amenazantes. Pero ahora con el equipo adecuado, con armas pesadas y sus propios tanques, el Hago se veía exactamente como lo que era un tanque ligero, de mediados de los años 30, adecuado para los parámetros de diseño originales pero totalmente inadecuado para la guerra industrial moderna contra un adversario equivalente. El impacto psicológico en las tripulaciones japonesas sobrevivientes fue profundo. Aquellos que fueron capturados tras quedar sus tanques inutilizados tuvieron que enfrentarse a verdades incómodas. Sus tanques no solo estaban superados, estaban obsoletos. El equipo en el que habían confiado sus vidas no ofrecía ninguna protección frente a armas que los estadounidenses usaban como apoyo estándar de infantería. Los oficiales de inteligencia que interrogaron a los prisioneros notaron un patrón constante en sus respuestas. Los tanquistas japoneses expresaban asombro ante el poder de fuego estadounidense. Hablaban de la cantidad y calidad del equipo americano, de la abundancia de municiones y suministros que habían presenciado. Muchos expresaron sentimientos de traición. Sus líderes los habían enviado a la batalla con un equipo inadecuado, asegurándoles que tenían paridad tecnológica. Un veterano comandante de tanques que había combatido en China desde 1937 dijo a los interrogadores que había creído que Japón ganaría la guerra gracias al espíritu de lucha superior y la devoción al emperador. Pero después de Saipan, tras ver su tanque perforado por fuego de ametralladora y observar cómo los Sherman estadounidenses resistían el fuego antitanque japonés sin inmutarse, comprendió que el espíritu no podía superar las desventajas materiales. El entrenamiento y el valor no significaban nada cuando el equipo era fundamentalmente inadecuado. Estos informes fueron compilados, analizados y enviados a los mandos de todo el Pacífico. Las lecciones aprendidas en Saipan influirían en las tácticas de los marines durante el resto de la guerra. Los tanques japoneses ya no se consideraban una amenaza seria. Las armas pesadas estándar de infantería, en particular, la ametralladora de calibre .50, resultaban eficaces contra ellos. Combinadas con bazucas cañones, antitanque de 37 mm y tanques Sherman, los marines disponían de una potencia de fuego abrumadora frente al blindaje japonés. La noticia se propagó rápidamente entre las filas de los marines. No necesitabas armas antitanque especializadas para enfrentarte a un tanque japonés. Tu ametralladora de calibre .50 haría el trabajo. Ese conocimiento cambió por completo la manera en que los marines afrontaban las batallas insulares posteriores. El miedo que acompañaba a la presencia de tanques, la preocupación por posibles rupturas en las líneas de infantería, desapareció. El blindaje japonés se convirtió en un objetivo más, y no precisamente uno peligroso. La batalla de Saipan continuó durante semanas después del fallido ataque de tanques. Marines y tropas del ejército avanzaron por la isla enfrentando una resistencia japonesa feroz. El terreno era brutal, desde campos planos de caña de azúcar hasta pantanos acantilados volcánicos, y el monte Tapochau, que se elevaba a 1554 pies sobre el nivel del mar. Los combates en cuevas, barrancos y gargantas consumieron hombres y municiones. La isla fue declarada segura el 9 de julio de 1944. La victoria en Saipan tuvo consecuencias estratégicas que trascendieron más allá de la isla. Con las Marianas en manos estadounidenses, los bombarderos B-29 podrían alcanzar Tokio. El impacto psicológico sobre el liderazgo japonés fue severo. El emperador Hirohito reconoció que el control estadounidense de Saipan significaba que Tokio sería bombardeado. El primer ministro Hideki Tojo renunció el 18 de julio. Por primera vez, los medios japoneses admitieron que la guerra iba mal. La derrota sacudió la confianza de Japón en la victoria final. Para las tripulaciones de tanques japoneses a través del Pacífico, Saipan
Fue un punto de inflexión. La noticia de la batalla se difundió a través de los canales militares. Las unidades de tanques en otras islas supieron lo que había sucedido. Sabían que su equipo era inadecuado. Sabían que las armas estadounidenses podían penetrar su blindaje, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Los tanques que tenían eran los únicos tanques que Japón podía proporcionar. La capacidad industrial de Japón simplemente no podía producir tanques modernos en números significativos. Las fábricas de la nación estaban agotadas por años de guerra. Los recursos eran limitados, ya que los submarinos estadounidenses habían cortado el acceso a materias primas del sudeste asiático. Las prioridades estratégicas se centraron en la producción de aviones para los ataques kamikazes y en la artillería de defensa costera para la esperada invasión de las islas principales. Los tanques eran una prioridad baja. Los ingenieros japoneses habían diseñado mejores tanques. El Type 3 chino, montando un cañón de 75 mm. El Type 4 Chi-2, con armamento aún más pesado. Pero estos existían principalmente como prototipos y en producciones limitadas. Durante toda la guerra solo se construyeron 166 Chinu. Ninguno de los dos Chiha vio combate. Fueron reservados para la defensa de Japón, mismo nunca enviados a los campos de batalla insulares, donde podrían haber hecho una diferencia. Mientras tanto, la capacidad de producción estadounidense era casi incomprensible según los estándares japoneses. El arsenal de tanques de Detroit, construido por Chrysler Corporation, era una instalación construida específicamente para la producción de tanques. Solo en diciembre de 1942, los 5,000 trabajadores del arsenal produjeron 97 tanques Sherman. Esa cantidad de tanques en un solo mes era más de lo que Japón producía en todo un año. El arsenal no estaba solo en este notable logro de producción. El Fisher Tank Arsenal, construido en Grand Blanc, Michigan, era otra instalación financiada por el gobierno, operada por la división Fisher Body de General Motors. Fisher produjo más de 11,000 Shermans en múltiples variantes, convirtiéndolo en uno de los mayores productores de volumen. Al igual que el arsenal de Detroit, Fisher podía producir cientos de tanques por mes cuando operaba a plena capacidad. La empresa de locomotoras estadounidense en Schenectady, Nueva York, se reconvirtió de la producción de locomotoras para construir 2,300 tanques Sherman. Baldwin Locomotive Works en Filadelfia produjo más de 2,200 tanques mientras mantenía la producción de locomotoras para el esfuerzo de guerra. Lemur Locomotive Works en Ohio construyó el primer M4A1 Sherman de producción, un tanque llamado Michael, que fue enviado a Inglaterra y que aún se encuentra en el Museo de Tanques de Bovington. Lemur produjo 1,655 tanques antes de volver a la producción exclusiva de locomotoras. Pacific Car and Foundry en el estado de Washington Press, Steel Car Company en Pensilvania, Pullman Standard Manufacturing en Illinois y Federal Machine and Welder en Ohio. Todos contribuyeron a la producción de los Sherman. 10 fabricantes principales más innumerables subcontratistas, produciendo componentes, orugas, motores, radios ópticas y armas. La movilización industrial fue sin precedentes en la historia humana. El arsenal de Detroit en sí mismo era una maravilla de la ingeniería de producción moderna. Construido sobre 567 acres en Warren, Michigan, la instalación cubría más de unos 5 millones de pies cuadrados de espacio de producción. Las líneas de ensamblaje serpenteaban a través del edificio por millas. Grúas aéreas masivas podían levantar cascos de tanques completos y moverlos entre los puestos de trabajo. La fábrica operaba 3 turnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Los trabajadores incluían hombres que habían sido obreros automotrices antes de la guerra, aportando su experiencia en manufactura a la producción de tanques. Pero también incluyeron a miles de mujeres, muchas de las cuales nunca habían trabajado en la industria pesada. Estas mujeres, a menudo llamadas Rosie la remachadora, soldaban planchas de blindaje, ensamblaban torretas, instalaban motores y realizaban todos los trabajos en la planta, excepto las tareas de mayor peso. Demostraron que la capacidad industrial del país podía multiplicarse al aprovechar una fuerza laboral
que había estado mayormente excluida de la manufactura pesada en tiempos de paz. Para junio de 1945, las fábricas estadounidenses habían producido 40.934 tanques Sherman. Japón produjo aproximadamente 2.300 Hago durante toda la guerra desde 1936 hasta 1943, cuando la producción cesó. La proporción fue de más de 20-1. Pero incluso eso subestima la disparidad, porque los tanques estadounidenses eran mucho más capaces individualmente que sus contrapartes japonesas. Los tanques Sherman pesaban entre 30 y 35 toneladas dependiendo de la variante. Tenían un blindaje que variaba desde los 51 milímetros en el frente del casco hasta los 76 milímetros en la placa de la torreta. Llevaban tripulaciones de 5 hombres con posiciones dedicadas para cada rol. Tenían cañones giroscópicamente estabilizados que permitían disparar mientras se movían. Contaban con equipo de radio en cada tanque, lo que posibilitaba operaciones coordinadas. Eran confiables con orugas que duraban 2.500 milímetros en comparación con los 500 milímetros de los tanques alemanes, y quizás 1.000 milímetros de los tanques japoneses. El Sherman no era el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Era superado en armamento por los Tigres y Panteras alemanes, pero era lo suficientemente bueno y estaba disponible en números abrumadores. En el Teatro del Pacífico, donde se enfrentaba a tanques japoneses diseñados en la década de 1930, el Sherman era más que adecuado. Era abrumadoramente superior. Para las tripulaciones de tanques japoneses en las islas posteriores, el patrón establecido en Saipán se repitió en Tinian. En julio de 1944, 7 Type 95 fueron destruidos en contraataques contra las posiciones de los marines. En Pelu, en septiembre de 1944, los tanques japoneses fueron excavados en cuevas y usados como puestos de tiro fijos, reconociendo que no tenían oportunidad en una guerra móvil. En Eguima, en febrero de 1945, el 26, o regimiento de tanques del coronel Techi Nishi, enterró sus tanques en cenizas volcánicas hasta las torretas usándolos como búnkeres blindados, porque los tanques ofrecían más protección cuando estaban estacionarios que cuando se movían. Incluso usados como posiciones defensivas estáticas, los tanques eran vulnerables. Las ametralladoras de calibre .50 podían seguir penetrando el blindaje de la torreta. Los tanques lanzallamas podían dirigir napalm hacia las escotillas y mirillas abiertas, cocinando a las tripulaciones vivas dentro de sus ataúdes de acero. Las bazucas podían penetrar el blindaje delgado desde cualquier ángulo. El Hago, que una vez fue símbolo del poder acorazado japonés, se había convertido en una trampa mortal para sus tripulaciones. En Okinawa, la última gran batalla de la guerra en el Pacífico, los japoneses comprometieron el 27º Regimiento de Tanques en la defensa. El regimiento contaba con 13 Hago y 14 tanques medianos, Type 97 Chiha, un total de 27 tanques. Los estadounidenses desembarcaron con más de 800 tanques. La disparidad numérica era de 30-1. La disparidad cualitativa era aún mayor. El 4 y 5 de mayo de 1945, los japoneses lanzaron un gran contraataque, diseñado para expulsar a los estadounidenses de la isla. Las unidades de tanques fueron comprometidas para apoyar el asalto de infantería. El ataque fracasó catastróficamente. La mayoría de los tanques japoneses fueron destruidos en cuestión de horas, neutralizados por una combinación de tanques Sherman bazucas, cañones, antitanque de 37 milímetros de artillería y ametralladoras de calibre .50. Los sobrevivientes se retiraron sin haber logrado nada más que añadir más cascos destruidos al campo de batalla. En agosto de 1945, cuando la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, las unidades de tanques japoneses en el norte de China se enfrentaron a otro oponente tecnológicamente superior. Los tanques medianos soviéticos, T-34, con su blindaje inclinado y poderosos cañones de 76 mm, superaban ampliamente a los tanques japoneses que les hacían frente. En la batalla de la isla Shumshu, parte de la cadena de las Kuriles, los tanques japoneses intentaron defenderse de los desembarcos anfibios soviéticos.
Los japoneses tenían una fuerza mixta de aproximadamente 77 tanques en Shumshu, incluyendo Type 97, y algunos tanques medianos Type 1 más nuevos, con solo 25 Type 95. Los soviéticos utilizaron cañones antitanque de 45 mm, fusiles antitanque y granadas antitanque con efectos devastadores. Los japoneses perdieron 21 tanques en aproximadamente 2 horas de combate. Las fuerzas soviéticas experimentadas en guerra acorazada, gracias a años de combate en el frente oriental en Europa, acabaron rápidamente con los defensores japoneses. La experiencia de las tripulaciones de tanques japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los últimos años, fue de una realización gradual y aplastante. Lo que habían creído acerca de su equipo, sus posibilidades y su capacidad para competir con los blindados aliados estaba fundamentalmente equivocado. Y el momento de la verdad para muchos no llegó en un épico duelo entre tanques de campeones acorazados, sino en la terrible simplicidad de ver las balas de ametralladora perforar un blindaje que se suponía debía protegerlos. Para los marines que lucharon en Saipán y en las islas posteriores, las lecciones fueron diferentes pero igualmente profundas. Aprendieron que los tanques japoneses no eran una amenaza seria. Aprendieron que el equipo adecuado y la potencia de fuego abrumadora marcaban la diferencia. Aprendieron que sus ametralladoras de calibre 50 con las que habían entrenado y mantenido durante su servicio, eran en realidad armas antitanque efectivas en el teatro del Pacífico, cuando se enfrentaban a vehículos japoneses con blindaje delgado. No hubo gloria en estas batallas desequilibradas. Los marines no se sintieron héroes al disparar a los tanques con ametralladoras y verlos arder. Sintieron una mezcla de alivio, lástima y satisfacción sombría. Alivio, porque no tenían que enfrentarse a una oposición seria de blindados, como sus contrapartes en Europa que luchaban a diario contra los tanques alemanes. Lástima por los hombres en esos tanques japoneses que habían sido enviados a morir en equipos que no les ofrecían ninguna protección real. Satisfacción porque sus armas funcionaban, porque la industria estadounidense les había dado las herramientas que necesitaban para hacer su trabajo. Después de la guerra, algunos de los tanques Hago sobrevivientes fueron enviados a los Estados Unidos para un examen detallado en el Aberdeen Proving Ground en Maryland. Ingenieros y especialistas en blindaje estadounidenses los estudiaron cuidadosamente durante varios meses. Midieron el grosor del blindaje en múltiples puntos del casco y la torreta documentando las variaciones. Frente del casco, 12 mm al lado del casco, 12 mm, parte trasera del casco 10 a 12 mm, frente de la torreta, 12 mm laterales de la torreta, 12 mm placas del techo, 9 mm blindaje inferior, 6 mm. También probaron la calidad del acero mediante análisis metalúrgicos. El blindaje era endurecido en la cara, un proceso que hacía que la superficie exterior fuera más dura que el núcleo interior. Esta técnica era eficaz contra el fuego de armas ligeras, haciendo que las balas se rompieran en lugar de penetrar, pero resultaba ineficaz contra proyectiles más grandes, con suficiente energía para atravesar la capa exterior dura y penetrar el interior más blando. Los ingenieros evaluaron la disposición interna tomando mediciones detalladas y fotografías. El compartimento de combate proporcionaba apenas 50 pies cúbicos de espacio para el comandante. Él debía estar de pie todo el tiempo sin asiento ni posición de descanso. El diámetro del anillo de la torreta era de solo 1200 milímetros, dejando un espacio mínimo para que un hombre trabajara mientras operaba las armas, cargaba municiones y comandaba el tanque. Las posiciones de la tripulación eran tan estrechas que provocaban sensación de claustrofobia. El conductor tenía un espacio de aproximadamente 2 pies de ancho y 3 pies de profundidad. Sus controles eran simples, consistían en palancas de dirección, un acelerador y una palanca de cambios. Su visión provenía de un pequeño periscopio blindado y una mirilla de visión directa que podía abrirse en situaciones no combatientes. El artillero de la ametralladora del casco a su lado tenía aún menos espacio confinado en una pequeña cavidad, con su arma y almacenamiento limitado de municiones. Los tanquistas estadounidenses que examinaron los Hago no podían imaginarse luchando en tales condiciones.
Las tripulaciones de los Sherman, en comparación, tenían un compartimento de combate que ofrecía más de 150 pies cúbicos de espacio de trabajo. Cada miembro de la tripulación tenía una posición definida con un asiento adecuado. El comandante tenía una copa con bloques de visión completos. El artillero disponía de una mira telescópica y un sistema de rotación motorizado para la torreta. El cargador tenía espacio para moverse y acceso a los estantes de munición organizados adecuadamente. El conductor y el asistente de conductor, conocidos como el artillero de proa en la nomenclatura estadounidense, tenían espacio adecuado y equipo de visión. Sus informes confirmaron lo que se había aprendido en combate y lo que la matemática había predicho. El Hago era un tanque ligero adecuado para operaciones contra oponentes mal equipados. Podía funcionar eficazmente en la guerra colonial, en acciones policiales, en la represión de la resistencia donde el enemigo no tenía capacidad antitanque seria. No era adecuado para la guerra industrial moderna contra un adversario de igual nivel con las armas adecuadas. Cualquier arma más poderosa que un fusil podía derrotar su blindaje. Los proyectiles perforantes de calibre .50 no solo penetraban, sino que sobrepasaban completamente el blindaje, atravesándolo con energía de sobra. La disposición interna era tan estrecha que resultaba peligrosamente incómoda, incluso sin el fuego enemigo. La carga de trabajo del comandante manejando todas las funciones de la torreta solo era irreal. La falta de equipo de radio en 3 de cada 4 tanques hacía que las operaciones coordinadas fueran casi imposibles. La rotación manual de la torreta era agotadora y lenta. El equipo de visión era rudimentario, dejando a la tripulación mayormente ciega respecto a su entorno. Cada aspecto del diseño reflejaba las limitaciones a las que se enfrentaba Japón: capacidad industrial limitada, escasez de recursos y una filosofía de diseño basada en experiencias contra oponentes inferiores. La comparación con los tanques estadounidenses reveló la magnitud completa de las diferencias en la filosofía de diseño. Mientras que el Hago era estrecho, el Sherman era relativamente espacioso, con suficiente espacio para que los miembros de la tripulación se movieran, cambiaran de posición si era necesario y trabajaran eficazmente incluso durante operaciones prolongadas. Mientras que el Hago tenía un blindaje delgado vulnerable al fuego de ametralladoras a corta distancia, el Sherman resistía los cañones antitanque dedicados a distancias de combate. Su blindaje frontal de 51 milímetros inclinado a 56 grados proporcionaba una protección efectiva equivalente a aproximadamente 75 milímetros contra proyectiles antitanque. Mientras que el Hago tenía una tripulación de torreta de una sola persona que realizaba múltiples tareas simultáneas, el Sherman tenía 3 hombres en la torreta. El comandante podía centrarse en comandar utilizando su copa con 6 bloques de visión para mantener la conciencia situacional y dirigir a la tripulación. El artillero se centraba exclusivamente en apuntar y disparar el cañón principal, utilizando una mira telescópica con aumento y un sistema de rotación motorizada que permitía girar la torreta rápida y suavemente. El cargador se centraba en mantener una alta tasa de disparo, sacando rondas de los estantes organizados y cargándolas eficientemente. El cañón de 75 milímetros del Sherman tenía una velocidad de salida de aproximadamente 400 pies por segundo, con munición estándar, dándole una penetración de blindaje eficaz contra la mayoría de los objetivos que enfrentaría en el Pacífico. El cañón estaba estabilizado en el eje vertical, lo que permitía disparos razonablemente precisos, incluso mientras el tanque estaba en movimiento, una capacidad que el Hago carecía por completo. El Sherman llevaba 97 rondas de munición de 75 milímetros en estantes protegidos. En comparación con las 130 rondas de munición de 37 milímetros almacenadas de manera dispersa por todo el compartimento de combate del Hago, las capacidades de comunicación eran completamente diferentes. Cada Sherman tenía un radio, generalmente un conjunto SCR-528 o STR-538, que permitía la comunicación entre tanques y la coordinación con la infantería y la artillería. El Hago solo tenía radios en 1 de cada 4 tanques, dejando a los otros 3 a depender de señales visuales,
un sistema que rápidamente fallaba en combate cuando el humo, el terreno y la acción enemiga hacían imposible el contacto visual. El equipo de visión en el Sherman incluía periscopios con prismas reemplazables, mirillas de visión directa con cubiertas blindadas y una copa de comandante que proporcionaba observación en 360 grados. El Hago tenía periscopios rudimentarios y mirillas pequeñas que proporcionaban una visibilidad mínima, obligando a los comandantes a exponerse abriendo las escotillas para ver lo que ocurría a su alrededor. Cada aspecto del diseño, desde el almacenamiento de munición hasta la comodidad de la tripulación, el equipo de control de fuego y los sistemas de comunicación, era mejor en el tanque estadounidense. Pero la diferencia más reveladora no estaba en los tanques individuales. Estaba en los números y en los sistemas industriales que los producían. Estados Unidos había construido una economía capaz de librar una guerra industrial a escala global. Las fábricas que antes producían automóviles ahora fabricaban tanques a ritmos que habrían parecido imposibles en tiempos de paz. Solo el Arsenal de Detroit, en su mes de producción máxima, produjo más tanques que Japón en un año típico. Mujeres que nunca habían trabajado en la industria pesada soldaban cascos de tanques y ensamblaban torretas. Los ingenieros mejoraban constantemente los diseños, incorporando las lecciones aprendidas en combate. La cadena de suministro entregaba materias primas a las fábricas y tanques terminados a los puertos, con una eficiencia de reloj. Los barcos mercantes transportaban Shermans a través de ambos océanos hacia los campos de batalla en Europa y Asia. Las unidades de mantenimiento en el campo mantenían los tanques operativos, desmantelando vehículos dañados para obtener repuestos y devolviendo los tanques reparados al combate en cuestión de días. Japón nunca había construido un sistema industrial de este tipo. Su economía estaba agotada por años de guerra en China, antes de que comenzara la Guerra del Pacífico. Sus fábricas carecían de la automatización y la eficiencia de producción en masa de las plantas estadounidenses. Su acceso a materias primas, particularmente después de que los submarinos estadounidenses comenzaron a hundir los barcos mercantes, se vio cada vez más restringido. La nación que había desafiado a la mayor potencia industrial del mundo estaba descubriendo el verdadero costo de ese desafío con cada nueva batalla. Para las tripulaciones de tanques japoneses en Saipán, esa mañana de junio de 1944, y para cada tanque japonés que luchó en el Pacífico, después la lección fue brutal y clara. Estaban obsoletos. Su equipo estaba obsoleto. Sus tácticas desarrolladas para otro tipo de guerra contra oponentes diferentes estaban obsoletas. Y no había nada que pudieran hacer al respecto salvo seguir luchando con lo que tenían, sabiendo que la supervivencia era improbable y la victoria imposible. Por otro lado, los marines aprendieron lecciones diferentes pero igualmente importantes. Aprendieron que la potencia industrial importa en la guerra moderna, que tener mejor equipo en mayores cantidades hace una gran diferencia. Aprendieron que el coraje, el entrenamiento y el espíritu de lucha, aunque importantes, no pueden superar desventajas materiales fundamentales que las fábricas en casa en Detroit, Pittsburgh, Cleveland y docenas de otras ciudades industriales fueron tan importantes para la victoria como cualquier cosa que sucediera en el campo de batalla. También aprendieron algo específico y de carácter práctico. Cuando te encuentras con un tanque japonés Hago, no necesitas pedir apoyo antitanque o ataques aéreos o artillería, aunque todos esos están disponibles si se necesitan. Puedes enfrentarlo tú mismo con tu ametralladora de calibre .50. A corta distancia, a menos de 200 yardas, los proyectiles perforantes atravesarán su blindaje. Apunta al compartimento del motor, los costados o la torreta. Las balas atravesarán inutilizando el tanque y probablemente matando o hiriendo a la tripulación. La arma que estaba diseñada para derribar aeronaves y destruir vehículos ligeros funciona perfectamente contra el blindaje japonés. Fue una pequeña lección táctica en una guerra masiva. Pero para los hombres involucrados, para los tanquistas japoneses, que murieron en sus máquinas inadecuadas, y para los marines que los destruyeron con armas pesadas, fue un momento de claridad absoluta. Esta no fue una lucha justa. Este no fue un enfrentamiento equilibrado. Esta fue la guerra industrial moderna donde un lado tenía una superioridad material abrumadora.
El resultado nunca estuvo en duda. Los tanques Ha-Go en Saipan y en cada otro campo de batalla del Pacífico donde lucharon representaban más que solo blindaje obsoleto. Representaban la brecha entre lo que Japón necesitaba y lo que Japón podía producir. Representaban la situación imposible a la que se enfrentaron los soldados japoneses, obligados a luchar contra una superpotencia con equipos que nunca habían sido diseñados para ese tipo de guerra. Representaban las consecuencias de las decisiones estratégicas tomadas años antes para priorizar el poder naval y aéreo sobre las fuerzas terrestres para suponer que el espíritu de lucha podría compensar la inferioridad material, para creer que las victorias tempranas indicaban viabilidad a largo plazo. Cuando esos primeros proyectiles perforantes de calibre 50 atravesaron el blindaje del Ha-Go en Saipan, demostraron algo que resonaría a lo largo del resto de la Guerra del Pacífico y en el análisis posterior sobre por qué Japón perdió. Demostraron que en la guerra industrial entre naciones modernas, la capacidad de producción importa la filosofía de diseño, importa la asignación de recursos, importa. Ninguna cantidad de coraje, entrenamiento o habilidad táctica puede superar una desventaja numérica de 10-1, combinada con brechas generacionales en la calidad del equipo. Las tripulaciones de tanques japoneses que subieron a sus Ha-Go esa mañana de junio de 1944 creían que iban a la batalla con máquinas confiables y capaces. Para cuando el sol se puso el 17 de junio, aquellos que sobrevivieron conocían la verdad. Los habían enviado a luchar con blindaje tan delgado que las balas de ametralladora pasaban derecho a través. Les habían dado equipos que eran adecuados para la guerra que Japón planeó pelear en los años 1930, pero completamente inadecuados para la guerra en la que Japón se encontraba luchando en los años 1940. Y no había nada que pudieran hacer al respecto salvo seguir sirviendo, seguir luchando y seguir muriendo en máquinas que no podían protegerlos.